La realidad, una palabra compleja que ha resultado bastante difícil de definir. Casi siempre se emplea para referenciar la vida que lleva cada persona, con los respectivos objetos, conceptos, percepciones, costumbres, educación, pensamientos, emociones y eventos experimentados por la misma. Pero novedosos estudios de la física cuántica, así como otros conocimientos milenarios tales como la cábala hebraica, entre otros, aseguran que todo lo que llamamos real, en verdad no lo es y que vivimos en una especie de simulación holográfica, que es mal interpretada por el cerebro, algo que intentó representar la película Animatrix. Sorprendentemente, muchas personas en el mundo han podido presenciar diversos y extraños casos de fallos en la realidad, sucesos insólitos, paranormales, inexplicables o de otra dimensión. Hoy te presento, fallos en la realidad. Número 1. Un mensaje muy extraño. Un hombre en Estados Unidos, alguna vez experimentó un evento sin precedentes. Llamó a un amigo, pero este no se encontraba en casa, por lo que decidió dejarle un mensaje en la contestadora. Fue muy breve y le dijo que lo llamara tan pronto regresara. Pasaron las horas y su amigo le devolvió la llamada. Le preguntó por la chica con la que estaba hablando, pues su contestadora recibió un largo mensaje en el que hablaba con una mujer sobre un viaje. El protagonista del relato quedó asombrado y tuvo que ir hasta donde su amigo a escuchar la grabación, para comprobar lo dicho. Efectivamente, había un mensaje de más de 1 minuto de duración e inexplicablemente, no lograba reconocer la voz de la misteriosa mujer, pues según él, estaba solo cuando realizó la llamada. Número 2. Perdí 1 hora de mi vida. 3 chicos venían de regreso en un viaje por carretera. Los padres de uno de ellos llamaron para saber qué tan lejos estaban. Uno de ellos contestó que, a unos 25 minutos, porque la vía estaba completamente despejada, sin autos. Poco después, llegaron a una curva y vieron la luna llena ponerse y reflejar sobre un lago. De repente todo se puso negro por un momento. Se fue la iluminación del tablero del auto, se fue la luz en los faros. La música incluso dejó de sonar. Pasaron pocos segundos y la música estaba de vuelta, tocando el CD desde el principio, y ahora había vehículos enfrente, aunque no estaban allí segundos antes. Uno de ellos supuso que se había quedado dormido momentáneamente, pero al cabo de unos instantes, el conductor del coche exclamó que creía haberse quedado dormido también. Compartieron la experiencia, y lo más preocupante fue el reloj, que estaba marcando 1 hora más tarde de lo que habían visto poco antes. Y aunque intentaron convencerse de que el auto podía haber sufrido un fallo eléctrico que reinició todo, al llegar a casa se dieron cuenta de que llevaban 1 hora de retraso. Hasta el día de hoy, no tienen idea de cuál es la explicación para ese breve apagón y esa hora perdida. Número 3. Tuve otra vida. Un hombre recuerda que trabajaba como vendedor en un mercado de pescado. Una mañana normal se despertó, se vistió, tomó té, fue a los muelles, compró algunos pescados, e hizo toda su rutina hasta vender el pescado de todo el día. Hablaba con amigos, fumaba cigarrillo, contaba su dinero, pagaba el alquiler de su puesto, volvía a casa, cenaba, se relajaba y se acostaba. A la mañana siguiente, se despertó listo para volver a los muelles de pescado fresco. Recuerda que ese día tenía algo muy importante que hacer en el día, pero encontró que las cosas eran diferentes. Estaba en la cama junto a su esposa y era un sábado, así que no tenía trabajo. Todo fue un sueño. Es un hombre casado que nunca ha trabajado en un mercado de pescado, pero de alguna manera experimentó la vida de un vendedor de pescado en un sueño. Número 4. Un camino distinto. Hace algún tiempo iba a pie camino al trabajo cuando me invadió una necesidad absurda de tomar un camino diferente al que normalmente hago. Trabajo en el centro de una gran ciudad. Fue algo bastante inesperado que terminó cambiando mi vida para siempre. Terminé deteniéndome en un callejón que nunca había visto antes. Recuerdo que avancé otros 5 metros hasta que la falla se produjo. Todo en mi mente explotó.
Sentí como si mi cuerpo ya no existiera, como si fuera un ser semiconsciente, flotando a través de una dimensión muy rara. De repente, entre tantas formas y colores, tuve una visión. Se trataba de varias personas desconocidas que, en mi mente, parecían empresarios vestidos con traje. Parecían temerosos y llenos de un pánico que podía ver. Una de estas personas hizo un movimiento brusco y todo se volvió negro. Cuando regresé a mi estado normal, me encontraba en una calle completamente distinta. Era la calle por la que siempre pasaba rumbo al trabajo. Me sentí enfermo, perturbado y depresivo. Nunca usé ningún tipo de droga ni medicamento pesado, nunca sufrí de alucinaciones y previo a esto nada de la misma naturaleza me había sucedido. Lo más extraño fue que cuando la falla estaba sucediendo, yo podía ver a aquellas personas observándome como a un animal en una jaula, sentía que me estaban controlando. Hasta el día de hoy aquel episodio me sigue perturbando. Número 5. Curva acentuada. Cuando tenía unos 10 u 11 años, me dirigía a la playa con mi tía y algunos amigos. Estábamos divididos en dos automóviles. Para llegar a la playa era obligatorio pasar por un área industrial bastante grande. No conocíamos el camino, por lo que seguimos a otro auto. En un momento del viaje, el auto que seguíamos giró sin avisar, y el conductor de nuestro auto tuvo que hacer una curva bastante acentuada. En ese preciso momento todos escuchamos una voz alta y clara dentro del automóvil diciendo curva acentuada, ¿verdad? Y riéndose. El conductor pisó el freno inmediatamente. Nos miramos unos a otros, sin comprender lo que había pasado. Aquella voz no pertenecía a ninguna de las personas dentro del auto. Justo después nos dimos cuenta que el otro carro también se había detenido. El conductor del otro vehículo se bajó con una expresión de terror en el rostro y gritó: ¿Ustedes también lo escucharon? Habían escuchado exactamente lo mismo dentro del otro automóvil. La zona estaba totalmente desierta. Ninguno de los carros llevaba el radio encendido. Número 6. Un sueño sobre el suicidio. Cuando todavía pasaba por la adolescencia, durante una noche, tuve dos sueños muy pesados. Uno era sobre una amiga de internet, que me llamaba para contarme que había terminado con su novio. Yo le canté algunos trozos de la canción Don't Cry de Seal para que se animara un poco. En el segundo sueño estaba yo con otra amiga, de la vida real, muerta, flotando dentro de una bañera llena de agua. No pensé mucho en ese sueño hasta que esa misma noche entré a internet y esa amiga a distancia me contó que había terminado con su novio. Inmediatamente le pregunté si podía llamarla, y ella dijo que no. Recuerdo que pensé que aquello podía significar algo, como si tuviera la oportunidad de cambiar las cosas. No mucho tiempo después, mi teléfono timbró. Era mi amiga de la vida real, del otro sueño, llamándome. Estaba aterrorizado en ese momento, pero intenté conversar con ella de la manera más normal posible. Me platicaba de la escuela y cosas de la rutina. Hasta que noté en el sonido de fondo el agua cayendo. Le pregunté: ¿estás en la bañera? Ella respondió que sí y sentí que el corazón se me detuvo. Le pregunté: ¿qué hiciste? No respondió al instante, y después de una larga pausa, me contó que había ingerido un cóctel de medicamentos controlados mezclados con hongos alucinógenos y vodka. Se había acobardado al esperar sola el efecto, por lo que me llamó para calmarse. Colgué y llamé a la policía. Cuando los agentes llegaron, ya estaba inconsciente, pero seguía viva. Hoy es madre de una niña hermosa y vive feliz. Número 7. Mis ojos arden. Hace aproximadamente 15 años, unos amigos de mis padres, llamados Steve y Julie, fueron despertados por un fuerte estruendo que sacudió su casa. Preocupado porque alguno de sus hijos se hubiera caído de la litera mientras dormía, Steve corrió por las escaleras y se encontró con sus 3 hijos durmiendo plácidamente en sus camas. Julia le pidió a Steve que revisara para confirmar que no hubiera ningún intruso dentro de la casa, y el hombre revisó todas las puertas y ventanas antes de salir al jardín. Tras 10 minutos investigando lo que podría haber causado aquel ruido y no haber encontrado nada fuera de lugar, volvió a casa y se fue a la cama.
Encontró a su esposa muy preocupada, incluso un poco descontrolada, preguntándole que dónde se había metido y qué había pasado. Confundido y cansado, Steve le dijo que no había encontrado nada e intentó calmarla, hasta que ella apuntó al reloj y le dijo que eran las 4 de la mañana, que se había ido durante más de 3 horas. Julie incluso había salido de la casa, gritado su nombre y no lo encontró por ningún lado. Sin lograr entender lo que había pasado, los dos regresaron a dormir hasta que Steve tuvo que levantarse para ir al trabajo. Steve trabajaba pintando casas y después de algunas horas en el trabajo, notó que sus ojos le daban comezón, después comenzaron a arder, y tras algunas horas le quemaban tanto que tenía que sostener sus párpados, pues cada vez que los cerraba sentía como si fueran lijas raspando contra el globo ocular. Sus compañeros de trabajo lo llevaron al hospital y allí le diagnosticaron quemaduras de 2º grado en los ojos. Los médicos le dijeron que sus quemaduras eran equivalentes a mirar fijamente una máquina de soldar en funcionamiento durante horas sin ningún tipo de protección. Le trataron los ojos y tuvo suerte de recuperar la vista en su totalidad. Número 8. 40 años. Recuerdo que cuando cumplí 16 años con mis padres, nos tuvimos que cambiar del barrio en el cual estuvimos desde toda la vida. Eso no es algo del todo agradable, pero ¿qué se le va a hacer? Este nuevo vecindario era muy bonito y me hice de varios amigos con los cuales íbamos casi siempre juntos para todos lados. De entre estos amigos he de mencionar a Gabriel, un chico bien inteligente y simpático con el que compartíamos casi los mismos gustos musicales y con el que pasaba la mayor parte del tiempo durante aquellas tardes. Él venía para mi casa o yo iba para la de él y a veces nos visitábamos el fin de semana completo. Durante una tarde de no sé qué día, decidí ir a visitarle sin siquiera llamar antes. Por lo general una llamada telefónica bastaba solo para confirmar si iba a estar en casa, con tal que al cabo de 20 minutos ya estaba parado frente a la entrada de su casa. Golpeé la puerta y tras esperar por algunos segundos, me abrió la puerta un hombre de alrededor de 40 años que me miró con particular extrañeza. Tenía una barba a medio rasurar y algunas canas se dejaban ver en su cabellera. Oh, hola, ¿se encuentra Gabriel? Pregunté. Yo me llamo Gabriel, me dijo riéndose, ¿en qué te puedo ayudar? En ese instante creí que me había abierto la puerta su papá, pero luego recordé que Gabriel no tenía padre, solo vivía con su mamá. Estoy buscando a mi amigo, tiene 16 de años y es de mi estatura. Comencé a describirlo pensando que estaba hablando con un tío o algún otro pariente de mi amigo que estaba de visita. Mientras le describía de Gabriel pude notar que aquel hombre comenzaba a mirarme de forma extraña. Luego de un instante de vacilación, me dijo finalmente que mi amigo no se encontraba en casa en aquel momento. ¿Ya y no sabe a qué hora va a volver? Pregunté. Tras pensarlo por algunos segundos me dijo una hora en específico y sin más nos despedimos. Más tarde, fui otra vez a la hora que me había dicho y me abrió la puerta Gabriel, mi amigo de 16 años. Estuve hablando con un pariente tuyo, se llama igual que tú, le dije cuando estábamos en su habitación. ¿Eh? ¿A qué te refieres? Me preguntó sin comprender. Le expliqué lo que había sucedido y tajantemente me contestó que no tenía ningún pariente que se llamara como él y también me dijo que él estaba en casa a la hora que yo fui y hablé con ese hombre de 40 años. Ambos nos asustamos, sobre todo yo al percatarme lo mucho que aquel hombre se parecía a Gabriel. Acordamos no contarle a nadie sobre esto tan extraño. Han pasado los años y aún sigo en contacto con mi amigo, quien actualmente estudia física cuántica. Número 9. Llamada. Solía trabajar en un centro de detención juvenil en un pueblo pequeño. Trabajaba por las noches, y en esta noche entré a las 9 p.m. Cuando llegué a trabajar, mi supervisor me preguntó qué hacía allí. Dije, trabajo esta noche. Y él dijo, pero dijeron que llamaste a reportarte enfermo hace unas horas. Estaba un poco confundido y dije, debe haber sido otra persona, y entendieron mal el mensaje. Entonces las cosas se pusieron más raras. Después de contarle el guardia de turno y quedarme a pasar la noche, miré el mensaje que decía que llamé. Me dijo que había llamado a las 6:50 y que había enfermado. Llamé a mi esposa en casa. Después de 2 timbres, un hombre levantó el teléfono y dijo,
Hola. No supe qué decir durante unos segundos. Dije, hola. ¿Quién es? Soy Taylor. ¿Quién es? Aquella persona me dijo. Me quedé impactado. Mi nombre es Taylor. Respondí casi gritando, ¿dónde está Ann? Él dijo, Ann está en la cama. ¿Quién es? Corrí hacia mi auto y manejé a casa. Mi esposa estaba sentada viendo la televisión y le sorprendió verme en casa. Le pregunté quién estaba allí y ella no dijo nada. Más tarde, descubrí que la línea telefónica de mi área había sido interrumpida la noche anterior por una tormenta. Esto es absolutamente lo más extraño que me ha pasado. Número 9. Mi mamá estuvo en 2 lugares al mismo tiempo. Cuando era niño, mi madre y yo estábamos caminando por el bosque cerca de nuestra casa y tomando fotografías de nuestro auto antiguo ya que lo íbamos a poner a la venta. De repente, en los arbustos, algo crujió, y mamá me dijo que corriera a casa, lo cual hice. En la huida, escuché sonidos extraños, como si alguien estuviera saltando sobre el automóvil. Corrí a casa impactada y con pánico, pero para mi sorpresa encontré a mi madre allí, sentada en la mesa leyendo un periódico. Después de varios años, cuando ya era un adulto, comencé a interrogar a mi madre con cautela sobre este suceso, pero ella, aunque recordaba el auto viejo, que finalmente vendimos, no recordaba nada sobre ningún crujido, saltos en el coche o su presencia en 2 lugares al mismo tiempo.